ha sido normal, tranquilo, y se han puesto al día en las materias, se han divertido sanamente y bueno, así espero que sea la cosa y así vayan las cosas bien. Nos toca el tema materiales del movimiento de piezas, donde vamos a hablar sobre esponjamiento, compresibilidad, los factores de conversión, y está ligada a las dos clases anteriores, donde hemos podido ver la introducción y las producciones, procesos de producción. Entonces, por esa situación, vamos a recordar rápido esa parte para que entremos en contexto rápidamente. Se escucha bien la metodología. Eso se aplica en todo proyecto de construcción y de diseño también. Así que es importante que conozcamos, recordemos esta situación. Otro aspecto que vimos es el ciclo de un proyecto de infraestructura, ¿no? Donde desde el preinversión, inversión, operación, mantenimiento y conservación, de ingeniería y al cierre o abandono. Esta es en la etapa del proyecto. Nosotros en este momento estaríamos en inversión. Porque en inversión están tres aspectos importantes. Está el diseño final, la construcción y el montaje. En el diseño final ya debemos definir los ítems. En la construcción debemos tener nosotros ítems ya definidos y maquinaria que va a ser definida, mano de obra, metodología de construcción, etc. Y el montaje está ligado a la construcción, especialmente en algunos rubros donde se requiere hacer un montaje afuera y luego llevarlo a la obra, como una cubierta que podría ser metálica y la subimos ya al techo del edificio, por ejemplo. Entonces, estamos en esta parte de inversión y estamos básicamente con estas dos que serían diseño final y construcción. Para eso, en el diseño final, nosotros debemos analizar varios aspectos importantes que vamos a empezar con la clase de hoy. Pero es bueno ver que nosotros tenemos las máquinas que realizan ciertas operaciones, ¿no? Y ya empieza a aparecer, como vimos anteriormente, factores que van a, digamos, disminuir la producción de estas operaciones. En este caso, empezamos con el primer factor que vimos rápidamente, que era el factor de elevación y temperatura. Esto sí se va produciendo en todos los equipos. ¿Por qué? Porque con la altitud, ¿no?, varía la presión y al variar la presión falta oxígeno y como especialmente los motores de combustión interna necesitan oxígeno, entonces pierden potencia. Si fuera un motor eléctrico, esto no sería lo mismo, ¿no? Tiene otros factores de eficiencia y rendimiento diferentes, pero un motor eléctrico tiene un factor mínimo de reducción de la producción. Entonces, primer aspecto. El factor de elevación y temperatura tiene, como hemos también visto en forma rápida, aquí tiene una forma de evaluar, que es en función a la información de los fabricantes que nos dicen que a la altitud que pierde potencia de determinado equipo, determinada máquina. Ellos nos dan esta información, ¿no? Entonces, nos dicen, por ejemplo, esta máquina pierde potencia a los 1200, a los 1800 o a los 300, 400, etcétera, metros sobre el nivel del mar.
Tenemos que considerar la altitud del sitio. La altitud del sitio en La Paz, 3.600. En el Alto, 4.000. Cochabamba, 2.500. Sucre, 2.400 o 2.600. Y así tendríamos que entrar a analizar esta fórmula donde necesitamos la altitud del sitio de trabajo. Por eso en los estudios de caso ustedes analizan la altitud del lugar y la altitud pierde potencia. Lo tenemos que observar en algunos documentos que me voy a mostrar en este momento, unos rápidamente, o si no, adoptar esto que estamos poniendo aquí. Si es equipo nuevo, adoptar, si no me da ninguna información, 500 metros sobre el nivel del mar, que es algo racional. Y si fuera usado, ponemos 300. ¿Listo? Entonces, de aquí se va a restar estos 300 y nos vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo se calcula sencillamente esta fórmula que en todos los proyectos debe ser. Yo recuerdo cuando estudiaba con ustedes, se nos dio en otra materia, en sanitaria, un pliego de especificaciones de la planta, de una de las plantas de Zamapa, y era preparado por los alemanes. Y en su pliego de especificaciones decía, se insinúa considerar al contratista o a la empresa constructora que se está trabajando a 4.000 metros sobre el nivel del mar y el equipo pierde potencia. Así decían en las especificaciones ya de esa época. Entonces, por eso esta fórmula es muy aplicable. Ahora, ¿por qué es entre 10.000? Porque son para los motores de 4 tiempos. Si fuera de 2 tiempos, como son las motos y demás, esto podría llegar a 3.000. Pero nosotros para este tipo de análisis de la materia tomamos como si fuera motor de 4 tiempos 10.000. Ahora, ¿qué otra forma hay para poder calcular? Es esta relación. P sobre P sub 0 y T0 sobre T. ¿Qué es P? Es la presión en el sitio de la obra. Aquí está, ¿no? P sub 0 al nivel del mar, la presión, que es 760 milímetros de mercurio. Y aquí tengo la temperatura absoluta al nivel del mar, que tengo que volver a transformar de grados centígrados a Kelvin. Entonces entra una constante que debo multiplicar, debo sumar para que pueda obtener, ¿no?, el valor. ¿Cuánto es esa constante? ¿Alguien de ustedes recuerda? Aquí hay otra temperatura que es la de abajo, que es la temperatura absoluta del obrador. Todo lo que ustedes han llevado y llevan y van a llevar y van a seguir estudiando toda su vida está relacionado con lo que se están preparando para futuras investigaciones y futuras materias. Lo que llevan en matemáticas, en física, etcétera, sirve de base para materias posteriores, desde resistencia de materiales, las estructuras isostáticas, hiperestáticas, especiales, digamos los que están en la rama de estructuras. Igual nos sirve para el tratamiento de aguas, potabilización, tratamiento de aguas negras y escurrimiento de tuberías, que desde el enfoque inicial es física. Luego entra hidráulica y así sucesivamente se van desarrollando las materias. Por eso es importante tener una base buena, ¿no? Si no manejan muy bien la parte de hidráulica, tendrán que repasar, conseguir un libro de hidráulica, que en la web hay cualquier cantidad, ¿no? Y pueden ustedes repasar la parte que se ha dicho. Por ejemplo, aquí he hablado ya de temperatura absoluta. Entonces, tengo que ver cómo se pueden obtener otras temperaturas en otras unidades. Grados Celsius, grados Raumur,
grados Kelvin. Entonces el Kelvin, como en el ejercicio que tenemos aquí abajo, ¿no? El Kelvin tiene un valor que es de 273. Entonces la temperatura en centígrados más 273 nos da el valor en Kelvin, en grados Kelvin. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes conozcan esas relaciones. Entonces hay una relación, si recuerdan, ¿no? Relacionada con los tres Réaumur, Celsius y Kelvin, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Pues tienen que ir a averiguar, ¿listo? Pero para la materia es 273 en grados Kelvin. Nada más, eso nos va a dar, ¿ya? Entonces, aquí igual, maquinaria nueva, 500 voy a poner. Para La Paz, por ejemplo, 3.600 menos 500 entre 10.000, 1 menos, me va a dar el 0,67 que debe estar en nuestra memoria. 0,67, 0,69. Y si es aquí usado, 0,67. Estos dos valores, ¿no? Estos dos valores que nosotros pintamos aquí, estos dos, son calculados con esta fórmula que les digo, adoptando estos valores aproximados de que nos dice la exposición que les realizo hoy, ¿no? Entonces, aquí está. En cambio, esta otra toma las presiones. Presión aquí, presión allá. En La Paz, 495, era en el ejercicio, habría que ver si eso es así. Y con eso me va a salir, bien, aquí me ha salido 0,65, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que aquí yo tengo más o menos un 35% de pérdidas. 35% de pérdidas. Ya porque es en la ciudad de La Paz, ya tengo 35% de pérdidas si no conozco estos dos valores que aquí se los he pintado. 500 y 300 que he adoptado en este sector. ¿Listo? Entonces, por esa situación, es bueno conocer hasta qué altura, pero los proveedores a veces son muy exitistas en esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a revisar Caterpillar. Caterpillar da reducción de potencia debida a la altitud. Porcentaje de potencia en el volante disponible a diversas altitudes. Aquí las potencias también, ¿no? Como ponemos aquí, esta potencia al volante tiene otras denominaciones, ¿no? Potencia útil. Hay varias otras denominaciones para la potencia, ¿no? Ellos llaman potencia y nosotros llamamos tracciones. Este problema de Caterpillar es propiamente de traducción, ¿ya? O sea, ellos confunden no en las fórmulas, sino en la determinación. Llaman potencia y nosotros llamamos tracción. Entonces entonces sería tracción útil. Y aquí, por ejemplo, en este sector están todos los modelos de equipo. Y aquí están todas las altitudes. Fíjense, hasta 1.600 metros, que es lo que toman desde cero propiamente, o 0,700 a 760 es la primera parte. Entonces, si ven aquí, esta tabla está en el manual, no está adecuadamente, porque este 100 debería estar aquí, este otro 100 debería estar aquí, este 100, y este 96 debería estar aquí, y el 88 debería estar aquí. ¿No ven? O sea, pero, ¿qué quiere decir? Que 88
ellos 0,88 ya toman para 3.800 o 4.600. O sea, para el alto ellos ya toman 0,88. Nosotros para La Paz tomarían más o menos desde la zona sur hasta la parte más alta de las laderas, estaría en 0,96 para este equipo, para este D3C. Si pongo un D7G, que es un tractor, miren, ahí están todos los valores, y para La Paz sería 0,86, para el alto 0,80 y aquí para Cochabamba 0,94. Entonces aquí ya tendría yo 24% que Caterpillar me dice de lo que yo había obtenido en la anterior, había obtenido el 35%. Entonces, aquí más drásticos en su concepción, ¿no? Entonces, por esa situación, Caterpillar va a tener, y aquí está una tabla bien hecha, ¿no? Bien hecha, de otra versión. Es lo mismo, aquí digamos ya está, supónganse que este sea el D7 y ahí están los valores que hemos encontrado. Para volver a repetir, ese es el modelo y aquí están todas las altitudes que Caterpillar ha estudiado. He adoptado aquí un valor D7G que todavía son los que se mantienen en nuestro medio, ¿no? En el área urbana. En el área rural, cuando hay proyectos grandes ya han mejorado algunos, pero lo que ofertan los constructores no son estos equipos, sino son overcoleados, ¿ya? Y en 2 obras ya he pillado eso y traen, ¿qué es un overcoleado? Es un equipo que ha pasado su vida útil y lo han reconstituido. O sea, un D7G le cambia un nuevo motor y tal como estaba, le han mejorado algo, ese D7G mejorado, overcoleado, es el que lo van a utilizar. ¿Lo ve? Lo utilizan a todo, ¿no? Ya. Aquí hay un compañero que dice, les comparto la forma, el docente solamente pueda hacer su trabajo, sino es un trabajo en equipo para poder aprender, ¿no? Dada la forma ahora que estamos viendo con la educación virtual, un poco ha pateado los conceptos que estamos cambiando en la educación, según mi criterio, ¿no? Y les voy a compartir posiblemente esta noche algunos artículos que los van a leer en un momento libre, no son más de 2 hojitas, qué es lo que está pasando con la educación virtual en el mundo. Entonces, ¿a qué lleguemos? Y hay una reflexión que quiero hacerles y por eso le agradecía mucho ahorita a Brandon, porque han debido leer la última evaluación de UNICEF sobre la educación y estamos a la cola, ¿ya? A la cola, Bolivia. Según las 2 noticias que han salido, no sabemos leer, no sabemos matemáticas, no sabemos física, no manejamos bien química. Y así es una evaluación. Estoy tratando de conseguir esa evaluación de UNICEF. No he tenido tiempo por algunos motivos personales, ¿no? Pero la verdad me ha asustado, me ha dado bronca, todo, pero esto no es atribuible a una sola gestión y demás. Esto viene desde el área, ¿no? O sea, la verdad, estamos en las manos de ustedes, nosotros, los docentes, porque así como ahora Brandon rápido ha sacado una fórmula, ha encontrado y la ha compartido para mejorar la calidad de nuestra enseñanza, debemos hacer todos, debemos leer. La verdad, la parte de investigación, yo hablaba con un ingeniero industrial, ¿no? Que me ayudó a recogerlo a mi hijito, que, bueno, mi hijo ya mayor también, lo han operado, y él me comentaba sobre la educación que hacemos de posgrado. Y ahí hablábamos, digamos, cómo no están entrando muy buenos investigadores porque no han aprendido a leer, a chequear, a buscar papers, etcétera. Entonces, es importante que ustedes no pierdan esa mística de la investigación, ¿no? Son el futuro.
que aquí en tiempo otro va a dictar maquinaria, otro va a dictar hormigón, otro va a dictar suelos, y así sucesivamente. Ya otros dictan matemáticas, etcétera, ¿no? Los mayores y muy mayores ya se han jubilado y estamos en ese camino, muchos de los que estamos dictando en este momento. Pero, ¿qué va a pasar después? ¿No? Es importante que tomen en cuenta que la preparación empieza en todas las materias desde el comienzo. Si en matemáticas me enseñaron mal, hay cosas que voy a tener que hacer por mis propios medios y a veces no me da el tiempo. No todos estudian a tiempo completo. Muchos tienen que pagarse sus libros, pagarse su educación, aunque la matrícula es bajísima en la UNSA, pero de todos modos hay gastos que ustedes tienen que seguir, el internet rápido, tener una laptop, un celular. Ellos recuerdan, desde el comienzo creo que les he dicho que las laptops deberían repartirse en las universidades públicas. Ahí deberían darse. Y para que todos tengan una excelente laptop, que la puedan pagar parte de eso en los 5 años que deberían estudiar, para que ese fondo sea utilizado con los nuevos que van entrando cada vez. Y el que abandona eso, que tenga que pagar todo, ¿no? El que va por negocio para gastar la laptop y venderla. Algo he logrado captar. Ojalá que así pueda darse en algún momento, etcétera. Eso es lo que podría ser importante. Bueno, volviendo al tema, tenemos aquí nosotros esta tabla que nos va a ayudar a realizar estos cálculos, donde está el factor de elevación y temperatura enfocado. Bueno, ya es el primer factor y así vamos a ir viendo factores durante todas nuestras clases posteriores para ver por qué estamos nosotros desarrollando eso. Bueno, aquí la siguiente clase fue respecto a los ítems de construcción, especificaciones técnicas, diagrama en planta o layout, y alguien me dijo, ¿por qué le llaman arreglo físico? ¿Recuerdan? Es también otro nombre como se encuentra en la web. Entonces, aquí es importante porque estos están íntimamente ligados, ¿no? Íntimamente ligados. ¿Por qué quiere decir eso? ¿No? Aquí nosotros, si analizamos estos ítems de construcción, que aquí yo tendría, ¿no? Que aquí yo tendría para construcción de edificios tengo una estructura de presupuesto. Para construcción de carreteras tengo otro. Y eso hemos visto en la clase de JTP, la anterior. Les he dicho esto sí van a convertirlo. Todos los edificios deben tener esto. Es el estudio de caso 1. Pero en el estudio de caso 2 van a respetar hasta donde sea posible la estructura del estudio de caso 2. Porque si es un túnel, tiene una forma. Si es un puente, tiene una estructura. Si es una carretera, tiene esta aproximación, etc. Entonces, por eso va a ir cambiando. Después, ¿qué más decía? Aquí vienen unas especificaciones técnicas. Esas especificaciones técnicas meten en una de sus partes primordiales el proceso de construcción. El proceso de construcción que me va a determinar qué es lo que cómo lo voy a construir. Si voy a excavar mis fundaciones para muros de contención, les he dicho, de arriba a abajo, de abajo a arriba, tengo que cumplir ciertos protocolos. No es nomás, excavar, no hago nada. He hecho esto, yo 3 edificios, así lo ha dicho un ingeniero capo, según lo que aparece en una sesión ya de un juicio. Yo he hecho de estos varios y ninguno se me ha caído, ¿no? Yo le he dicho, les he recordado la fábula del burro flautista, porque no puede ser de que no se respete el proceso de construcción.
¿no? Es lo mismo que quiero construir una zapata. Primero tengo que excavar. Si no excavo, ni como fuera su mago que aparezca así sin excavar ahí abajo la zapata. Tendré que excavar, colocar hormigón pobre, a tener una armadura, separar la armadura para tener los espesores de cubrimientos que me especifican. Luego revisar la armadura, luego colocar encobrados para poder yo vaciar ya el hormigón simple, etcétera. Eso es una metodología o proceso de construcción. Entonces, se complementa esa parte que hemos visto con lo que he pintado aquí, que es el layout, ¿no? Aquí habíamos hecho un ejercicio, ese ejercicio lo habíamos hecho de un layout en corte, y aquí habíamos hecho otro ejercicio, un layout en corte y en corte también. Pero este es de, miren, varias operaciones, porque aquí era la fabricación de ladrillo. Todo esto me daba la fabricación de ladrillo hasta ir a vender, ¿no ve? Todo era una fabricación de ladrillo. Este es un proceso de fábrica, donde es un layout para fábrica. Entonces, así es. Yo les dije, ahora prepare, otro vamos a preparar para la construcción. Y aquí está un layout que me está determinando el carguío, el transporte, la descarga y el retorno de esto. Pero aquí ya vamos a ver cómo va a influir la clase de hoy en este layout, ¿no? ¿Cómo lo vamos a analizar? Entonces, por eso es importante ese layout y los otros que hemos ido viendo aquí, ¿no? Que ya los tienen ustedes. Y aquí estoy viendo cómo he traído materiales de un lado, de un lado, aquí, de otro lado he traído aquí, y he llevado un sector de mezcla, he traído aquí y he ido dejando la obra. Estos montones son ya mezclados, y luego he hecho una serie de actividades. Miren, aquí hay cualquier cantidad de actividades. Si aquí ustedes solamente tenían carguío, aquí transporte, descarga y retorno, ¿no? 1, 2, 3, 4 actividades. En cambio, si analizo aquí, es excavado, carguío, transporte. Descargado, carguío, transporte. Bien, aquí hay 3 actividades. Otras 3 actividades. Aquí mezcla, 4 actividades. Aquí viene 5 actividades, 6, 7, ¿no? 7 actividades hay. Y aquí el dato de construir ese pavimento, hay otras 5. O la descarga ya la he tomado, otras 4, ¿no? Entonces, imagínense que aquí, ¿cómo yo podría pagar? Para entrar ya a la clase de hoy, yo podría pagar transporte de material granular desde al sitio de mezcla, ¿lo ve? Entonces aquí este es un ítem. Aquí otro, esto, ¿en qué pago? Porque aquí se analizan, ¿no? Se analizan aquí, esto también se da. Aquí tengo en un estado el material, aquí lo voy a tener en otro. Y aquí es en otro o el mismo. Y aquí el momento en que descargo es aquí, y etcétera. Pero cuando es cavado aquí, estaba en otro, ¿no? Entonces, la verdad, si yo voy a incluir esta excavación, carguío y transporte, tengo ya 3 posibilidades de materiales que voy a usar. Hasta aquí era lo que habíamos visto. Hemos transportado. ¿Qué tipo de transporte tenemos? Aquí la mayoría de estos, salvo la excavación de este material aquí y la excavación de este otro material, está en metros cúbicos que están en el sitio. En cambio, ya el rato que llevo todito este proceso hasta aquí, hasta ahí, están encima de la boqueta o encima de la cuchara de la cargadora y de la boqueta. Y finalmente, cuando ya las he descargado aquí,
yo voy a hacer una serie de trabajos hasta llegar a la compactado y a la conformación. El compactado me va a dar otro estado de material, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de entrar ya netamente en nuestra clase? Tenemos lo de que es el desarrollo de los layouts. También en el momento, digamos, de que se tiene que hacer esto del layout, también se toma en cuenta la pérdidas de potencia, lo que se ha visto anteriormente, o en el layout solamente entra lo que es el carguillo, descarguillo, la cantidad de material. Ya. Respondiendo a tu pregunta, solamente tenemos que hacer carguillo, descarguillo, operaciones, etc. El momento de obtener las producciones, cuánto escavo, cuánto transporte, etcétera, ahí entra el análisis de los estados de materiales. ¿Listo? Y cuánto pierdes. Si estás en una pendiente demasiado alta cortando y cortas poste en la pendiente, entonces no será lo mismo que cortes lo mismo en un terreno plano. No será lo mismo si el plano tiene arcilla y el que tiene pendiente tiene, digamos, gravo arenoso. No es lo mismo, ¿no? Entonces, eso entra en otra etapa de la materia que analizamos la producción de la maquinaria y equipo. ¿Listo? Aquí lo que estoy ligando son qué tipos de materiales y cómo yo en el layout o en la planificación voy a tener que tomar en cuenta en la especificación técnica que hemos visto por aquí. En esta especificación técnica, ¿no? Dice medición y forma de pago, ¿no? Más medición. Esto. ¿En qué unidades vas a medir? Si tú tienes uno excavando en tierra firme, transportas encima de una volqueta, llevas, lo compactas y ya es un terraplén compactado. Entonces, por eso entramos a esta clase de hoy, que es características del movimiento de tierra, ¿no? Aquí es importante, ¿no? Vamos a poner así y espero que estén viendo mejor. Voy a ampliar un poquito más. ¿Qué está pasando? Tengo yo aquí un obrero excavando una zanja con su pala, su picota, su balde, puede ser. Y aquí el terreno está en forma natural. Cuando esté natural se llama in situ. Cuando ustedes toman una muestra en este terreno, en mecánica de suelos, ¿qué denominan? Muestra inalterada, ¿no? La toman, la cubren de queroseno, la sacan y pueden hacer ya un triaxial, etc., ¿no? Lo llevan así, in situ, natural, como estaba. A ese también se le denomina en banco y se representa por una letra B, 1 metro cúbico. Entonces voy a hacer una comparación que esto sea 1 metro cúbico, 1, sea un cubo que es grande, ¿no? Pero lo estoy poniendo para que, ¿verdad? 1. ¿Y por qué es esto? Porque el dato que yo excavo esto, con topografía, yo puedo medir altura 2 metros, ancho 0,80, longitud 30 metros. Así puedo pagar. Pero si pago así, estoy pagando como terreno in situ, natural. Bueno, ¿qué pasa? Este señor ha excavado manualmente, ¿no? Ha excavado manualmente y ha llegado a este montón de pieza que se ha vuelto un material suelto. Aquí ha venido un material suelto. ¿Qué quiere decir? Que con la excavación, la cohesión que tenía y las características que tenía en sitio este material
ha aumentado su volumen en un coeficiente de esponjamiento. Entonces, se ha vuelto un material suelto. Y este material suelto es el que resulta después de una excavación. Si esto quiero evaluar, ¿cómo podría evaluar? Aproximadamente podría tomar, digamos, este triángulo, su longitud, no es triángulo totalmente, puede ser un cuerpo de base rectangular y en la parte de arriba una sola línea, teniendo una sección triangular, puedo calcular un cuerpo de base triangular. Y ahí me puede sacar un volumen, ¿no? Que con seguridad va a ser mayor, más grande a este cubito, ¿no? Más grande. Entonces aquí ya es un volumen un poco mayor debido al esponjamiento. Esto lo llevo a una casetilla y estoy haciendo el acaseo. Sigo llevando porque está suelto. O sea, con seguridad, el momento de que vaya este obrero caminando, llevando su casetilla, esto se va a acomodar, ¿no? Exactamente no es este metro cúbico suelto. Si estoy haciendo una investigación con rigor científico y demás, seguramente es un poco menos que un metro cúbico suelto. ¿Por qué? Porque se va a compactar alguito por el peso propio que está moviendo la vibración que lleva, pero se adopta que es el mismo, porque es mínimo. Llevo aquí y descargo, hago la operación de descarga y ¿qué hago? Pongo un obrero con su compactadora y otro obrero con su regadera, le echo agua, compacto, le echo agua por capas y ahí voy a obtener al metro cúbico compactado. Entonces, ya se dan cuenta en cuál pago esto, porque a ver, ¿qué le llamarían a este ítem? Y aquí lo he puesto: excavación, acaseo, relleno y compactación manual, porque todo es manual. Terreno semiduro, porque seguramente he visto que el terreno era semiduro. Podría haber puesto terreno duro, podría haber puesto terreno blando, o podía poner roca semidura, roca blanda o roca en sí. Entonces, miren, aquí he denominado al ítem todo esto, pero ¿en qué unidad voy a pagar en esa especificación técnica que habíamos visto? Tengo la alternativa de pagar en metro cúbico banco, porque lo puedo pagar aquí, pero aquí ya no está banco, aquí ya está suelto, y aquí, o puedo pagar el suelto, pero aquí está en banco, en este sector, y aquí está en compactado. Entonces, ¿en cuál de estos tres pago? Pregunta. Banco. ¿Quién me contesta? Banco. En banco. ¿Por qué? Porque en banco puedo controlar ¿cómo? Con la topografía. Yo mido altura, ancho, longitud y puedo pagar en metro cúbico banco. Pero ¿cómo voy a cuantificar el carguío, carga, que estaría aquí, descarga, que estaría aquí, compactación, que estaría aquí? Si tienen otras unidades, ¿qué debo hacer? Ahí se aplican los factores de corrección. Ya, estos factores de corrección son los que luego tenemos que adoptar. ¿Cuáles factores de corrección tenemos? Tenemos el factor volumétrico de conversión, que convierte metro cúbico banco a metro cúbico suelo. Y el factor de compresibilidad, que es con C minúscula, por si acaso. Aquí hay un pequeño errorcito, es C minúscula para que no se confunda con los factores de corrección total. Es el factor de compresibilidad con FC minúscula y que convierte metros cúbicos compactados a metros cúbicos banco. Como verán, siempre entra metro cúbico banco. Siempre. Entonces, de ahí vienen estas relaciones que voy a poner en ese cuadro, ¿no?
Aquí vienen estas. ¿Por qué? La primera, aquí tengo 100, 100 más E. 100 volumen banco. Siempre el volumen banco va a ser 100%. Volumen suelto. El volumen banco se ha esponjado 100% más un E porcentualmente. Entonces, este es mayor con E. Valor compactado. Volumen compactado. 100 menos C. ¿Qué quiere decir? Que los vacíos con el agua, con la compactación, todo se ha reducido un coeficiente C del volumen banco, que tenía vacíos, que tenía agua, que no lo habíamos tocado ni alterado. Pero el momento que golpeo, va a reducirse su tamaño y va a aumentar su densidad. Entonces, por eso, de volumen compactado. Y siempre lo comparo con el 100. Miren, aquí 100. Aquí 100, arriba, abajo. Y tengo BB sobre PS, BC sobre PB. Si hago cálculos, yo obtengo que los pesos volumétricos aquí o densidades son inversamente proporcionales a los volúmenes. ¿Listo? Entonces, aquí, ahí tengo diferentes valores, pero inversos. Este con este, este con este, este con este y este con este cruzado. Entonces, con estas fórmulas, yo obtengo el valor, este valor volumétrico de conversión, que dice aquí que convierte metros cúbicos van y el factor de compresibilidad compactado a banco. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo se obtienen estos valores? El esponjamiento, cuando se trata de preinversión, nosotros podemos usar tablas. Es decir, estoy haciendo una preinversión del trabajo y voy a obtener que L le voy a poner 20, C 10, porque dice la tabla de acuerdo al terreno que he podido ver, es así allá, yo adopto esto contable. Pero si es proyecto de inversión, donde ya en el ciclo de proyecto me dicen que debo construir, entonces debo hacer ensayos de laboratorio y otras mediciones. ¿Está entendido esta parte? Es sumamente importante. Esto es sumamente importante en la vida profesional. ¿Ya? No puedo decir el 20% porque si es 18, 2% es daño económico al Estado. Entonces debo justificar por qué es 18 y no es 20. Ahora, cuando los volúmenes son tan pequeños, se dice que adopta esto por estas características, etcétera, pero son volúmenes que no llegan ni a los 500 metros cúbicos. Pero en todos debería hacerse ensayos de laboratorio. Terminen estos valores. Interpretar con el mismo criterio que he interpretado lo anterior. ¿Quién se anima? De tierras mediante maquinarias, casi con los mismos procesos de la manual, solo que el acarreo va a ser mediante camiones, la excavación con maquinaria y también la compactación. Correcto, son los mismos, ¿no? Y aquí me he aumentado porque aquí solamente en el anterior era relleno, ahora tenemos terraplén, ¿sí? Terraplén. Y aquí ha aparecido un equipo de riego, que es un camión cisterna que vamos a ver. Todavía ahorita es lo que ustedes ven en la vida diaria o han aprendido algo en carreteras sobre alguien que ha comentado algo en carreteras 1, en diseño geométrico o en 2, en estructura del pavimento.
algo han debido comentar y alguien conoce de pasado. Pero la materia hace que ustedes dominen todo este trabajo, ¿ya? Así que creo que les va a ser de mucha utilidad ya en la siguiente materia y en su vida profesional. O sea, tener unos buenos apuntes de maquinaria, de los cálculos que hacemos, que no pueden piratear. La mayoría piratea la primera parte, la segunda no lo pueden piratear porque el criterio se lo adquiere aprendiendo la materia. Y eso ustedes con seguridad lo van a tener, ¿no? O sea, alguna consultita ahí, entonces, compañero, tenemos que aquí hay un equipo que esté excavando, hay un equipo que va a cargar, el mismo puede ser o pueden ser distintos, entra otro equipo que va a transportar, va a descargar, luego va a descargar, lo va a extender, seguramente va a ir compactando, agua va a llegar, es muy similar a este que habíamos visto anteriormente. ¿Listo? Es muy similar. Y entonces, pero este es el ítem de excavación mecanizada, acarreo, transporte y relleno terraplén. Pueden ser 3 ítems. Si fuera el primero, ¿en qué unidad pago este? ¿Quién me dice? Estoy anotando participación, por favor, ¿ya? Inge, buen día. Ya, no, Ronald. Metro cúbico bolivianos, ingeniero. ¿Metro cúbico? Metro cúbico bolivianos, ingeniero. En banco, ingeniero. Ya, en banco. O sea, otro nombre, natural o in situ. ¿No ve? Entonces, excavación mecanizada estás pagando así porque puedes controlar con topografía lo que es excavado. Haces, restas y chao. Los 2 volúmenes restando puedes obtener. Muy bien. Otro que me diga cómo pago acarreo y transporte. Metro Cúbico suelto, Inge. ¿Ya quién fue el que se expresó? Mismi Brandon, Inge. Brandon. Muy bien. ¿Lo ve? Ya. Miren, a la hora que están apareciendo sus compañeros, no parece que están despertándose así. Paseo transporte, entonces puedo pagar. Relleno, ¿cómo pagaría? Por desempleo. Metro cúbico compactado. Metro cúbico compactado. ¿Quién ha dicho eso? Rojas. No era voz de mujer. Holguín, ingeniero. Ya, tenemos esos 2. Ahora, pregunta. Quiero que paguen todo eso en un solo ítem. Excavación, acarreo, transporte y relleno, terraplén, mecanizado. Todo, en uno solo. ¿Qué unidad tendrían que elegir? ¿Cuál es? En banco, ingeniero, tendría que ser. En banco, ingeniero. Metro En cúbico, banco. Inge. Con los factores. Ya. En banco con los factores. ¿Quién ha dicho eso? Mismi Brandon, Inge. Brandon, estás muy bien. ¿Alguien más dijo en banco? Johnny Torres, ingeniero. Rojas, ingeniero, la primerita. Estás bien, ya te he anotado. Listo. Entonces, han dicho que pueden pagar en metro cúbico banco tomando los factores. ¿Podría pagar en metro cúbico suelto? ¿Puedo pagar? No, ingeniero, no. ¿Por qué No no? convendría, ingeniero. Porque en la primera Una parte, cosa es ingeniero, no convendría. ¿Está bien? No. A ver, Johnny, tú has dicho, creo, ¿no ven? ¿No? ¿Por qué? sí, Johnny Torres, ingeniero, Johnny Torres. A ver, dime. ¿Por qué no podrías pagar metro cúbico suelto? Porque es más difícil Porque el la, control. porque la primera parte está en banco, ingeniero, y en suelto no se puede pagar esa parte. Ya. Inge, No, se puede. Lo ha dicho alguien que ahorita no he visto quién era, que dijo control. El Sí. control. ¿Quién dijo? Maldonado. Maldonado. Abraham. Es el control, ¿no? Ya, yo en el aeropuerto de Cochabamba, ¿sí? Llegué
y estaban ya en movimiento de tierras, yo fui el gerente, ¿ya? Y dos de mis docentes eran contratistas, ¿ya? El ingeniero Gobelmonte en puentes y el ingeniero Oscar Catorio en maquinaria y equipo. Yo era el gerente de proyecto y ellos eran de dos empresas, ¿ya? Conal y Domingo Belmonte creo que trabajó algo para Conal. Entonces, iba con ellos, caminaba todo por la obra. Miren cómo es el alumno con dos excelentes ingenieros y eran mis docentes. ¿Ya? Cuando yo observé lo que hacían el movimiento de tierras, que nos había enseñado justamente Catoira, esa parte, ¿no? No en el detalle que ahora llevamos, porque era muy general, ¿sabes? Entonces yo observé y dije, ¿cómo están controlando el movimiento de tierras? Me bajo yo y le pregunto a uno de ellos, ¿cómo es? Ah, es por el número de viajes. Estaban pagando como lo que estoy marcando ahorita, por metro cúbico suelto, porque decía, ¿cuántos viajes hace esta volqueta? Y había un señor que controlaba un viaje, dos viajes, 3 viajes, 20 viajes, etc. No tenían tarada la volqueta. La volqueta tenía esa tarada de 8, 10, 6, ¿de cuánto eran? ¿Ve? ¿Qué volumen llevaba o qué tonelaje tenía? Y ese es dato, mi primera observación. Les dije, es un método que no tiene buen control, como hace un momentito Maldonado ha dicho. No tiene un buen control. Entonces, tenemos que controlar. ¿Se puede controlar volúmenes pequeños? Sí, se puede. Pues si nos engañan será una volqueta, a lo mucho. Pero una obra de un aeropuerto, ¿cuántos miles de movimientos de tierra, de cubos de movimiento de tierra vamos a tener? Entonces, si nos maman 100 cubos, no, 100 viajes, digo, nos pueden mamar, cada día nos pueden mamar dos viajes, poner de más y ponerse de acuerdo el que controla, etc. Y nosotros no podríamos. Entonces, desde ese momento les dije, me controlan con topografía. Y escucharon los dos, mis docentes, me dijeron, Catoira, Pepe, me decían a mí, Pepe, pues que has asimilado muy bien tu maquinaria, ¿no? Y ahí empecé yo a manejar maquinaria y equipo en práctica propiamente. Entonces, por eso les digo que se podría ser deficiente o muy propenso a que se haga corrupción. Pero también, ¿cómo podríamos controlar? ¿Cómo se controla en la aduana? A ver, ya, les doy esa pauta. ¿Cómo se controla la carga en aduana? Pesaje. Pesaje. ¿Quién ha dicho eso? Maldonado. Maldonado, muy bien. ¿Y el otro? Vale. ¿Qué? Eso. Entonces tendría que poner una báscula. En las carreteras, para la ley de cargas, ponen básculas y miden el peso de los ejes. Así determinan. En aduanas, también con básculas. Entra a la aduana, lo pesan, una unidad de acarreo vacía. Y cuando sale, llena. Cestan y ese es el peso que están sacando de aduanas. ¿Qué les parece? Y se ve, bueno, hay otra, y esa báscula es la que puede presentar problemas. Y yo les cuento, hace muchísimos años, ¿no? Yo entré en patologías justamente con una báscula, me contrataron para determinar cuáles eran las causas de lo que había fallado una báscula en aduanas. Y ahí empezó mi carrera como patólogo, ¿no? Miren cómo es la vida. Viendo el peso de camiones, etcétera, que yo manejaba por maquinaria y equipo. Así empecé patologías. Miren cómo es la vida. Entonces, podía hacer esto. Ahora, ¿podría pagar así por metro cúbico compactado en el terraplén? ¿Puedo pagar sí o no? No, ingeniero. ¿Quién dijo no?
Ronald, ingeniero, Ronald Pat. Ya. Te estoy marcando, pero no, se puede también. ¿Listo? Se puede pagar en cualquiera, pero el Terraplén se puede, pero tienes que usar los factores. ¿Listo? Y además, ¿por qué es mejor pagar en Terraplén? Porque también con topografía puedes obtener todo este volumen. Con topografía. Y ver los niveles, si has respetado el nivel de la pista, el nivel de la calle, de la avenida, de la casetera, si tiene los taludes que han determinado el diseño estructural, etc. Entonces, miren qué bonito como factores. En resumen, aquí está el resumen, que también lo van a tener ya impreso, o no, en el archivo magnético. Tenemos que FB, factor volumétrico, BB sobre BS, 100 sobre 100 más C, PBS, el inverso. Factor volumétrico también puedo obtener yo, ¿cómo? ¿No? Si multiplico PBS por BS, me puede tener el factor volumétrico, el inverso me va a dar el inverso de los dos, y aquí vienen los factores de E sobre volumen banco, me da el valor del desconto. Entonces, es determinar esos volúmenes o sus pesos volumétricos, ¿no? Y aquí está el factor de compresibilidad en ambos. ¿Listo? ¿Qué les parece? Eso. En el mismo texto, yo les he dado una mano para que ustedes puedan leer ya teoría de esto que he sacado de un documento, que puedan leer lo que he hablado yo aquí, lo puedan un poco afianzar leyendo este pequeño compendio de estas 2 o 3 hojitas que he puesto. A ver, me gustaría que eso más vayamos leyendo para afianzar nuestros conocimientos. ¿Quién se anima a leer esa situación? Que me ayude. El movimiento de tierras. Se denomina movimiento de tierras al conjunto de operaciones que se realizan con los terrenos naturales, a fin de modificar las formas de la naturaleza o de aportar materiales útiles en obras públicas, minería o industria. Las operaciones del movimiento de tierras, en el caso más general, son excavación o arranque, carga, acarreo, descarga, extendido, humectación o desecación, compactación, servicios auxiliares, entre paréntesis, refinos, saneos, etc. Hasta un ratito, hasta en un momentito. Ahí ven algunas palabras que nosotros no conocemos en nuestro mundo. Arranque, refinos, saneos, ¿no? No los usamos. En cada país y en cada lectura que nace en un país determinado por un autor oriundo de esos lugares, hace que tengamos que usar términos que no los tenemos en el medio, ¿no? Entonces, es importante que vayan leyendo para poder identificarlo, ¿no? Aquí, humectación o desecación lo usamos en suelos, pero también podemos usar riego o agotamiento, ¿no? Y ahí podemos ver eso. Pero miren, la lectura nos da una definición interesante. Continuamos, por favor. Está bien, Inge. Los materiales se encuentran en la naturaleza en formaciones de muy diverso tipo, que se denominan bancos, en perfil cuando están en la traza de una carretera y en préstamos fuera de ella. La excavación consiste en extraer o separar del banco porciones de su material. Cada terreno presenta distinta dificultad a su excavabilidad y por ello en cada caso se precisan medios diferentes para afrontar con éxito su excavación. Los productos de excavación se colocan en un medio de transporte mediante la operación de carga. Una vez llegado a su destino, el material es depositado mediante la operación de descarga. Esta puede hacerse sobre el propio terreno, en tolvas dispuestas a tal efecto, etc.
Para su aplicación en obras públicas es frecuente formar con el material aportado capas de espesor aproximadamente uniforme mediante la operación de extendido. De acuerdo con la función que van a desempeñar las construcciones hechas con los terrenos naturales aportados, es indispensable un comportamiento mecánico adecuado, una protección frente a la humedad, etc. Estos objetivos se consiguen mediante la operación llamada compactación, que debido a un apisonado enérgico del material consigue las cualidades indicadas. Ya, gracias. Gracias, George. ¿No? Miren, aquí no se ha definido lo que he hablado, pero lo he ordenado. Ya he puesto algunos criterios para fortalecer lo que habíamos aprendido. Aquí, por ejemplo, este cuadrito, este gráfico, cuadro y gráfico unidos, nos van dando que los volúmenes en banco, cómo va cambiando el peso. El peso no cambia. Miren, no cambia. Sea en volumen suelto, volumen compactado, volumen, no cambia el peso. Eso nos permite determinar las fórmulas de densidades. La densidad sí cambia, ¿no? Aquí está de 0 a 1, 0 a 1. Esto es 0 a 1. De 1 a 2. De 2 a 3. De 3 a 4. Ahí está los sectores y cómo va variando el volumen y la densidad, pero el peso no varía. Este es un gráfico demasiado interesante para poder conocer un poco más lo que estamos hablando. ¿Ya? Aquí, ¿quién me ayuda a leer esta parte? Melissa Laura Inge. Ya, vamos, Melissa. Ya. Objeto del estudio. El estudio de los cambios de volumen tiene interés porque en el proyecto de ejecución de una obra de movimiento de tierras, los planos están con sus magnitudes geométricas y todas las mediciones son cubicaciones de metros cúbicos en perfil y no pesos, ya que las densidades no se conocen exactamente. Los terraplenes se abonan por metro cúbico medidos sobre los planos de los perfiles transversales. Los materiales provienen de industrias transformadoras, graveras, canteras, centrales de mezclas o de la propia naturaleza. En este caso, el material ha sufrido transformaciones y ha pasado de un estado natural en banco o yacimiento a un perfil, mediante las operaciones citadas anteriormente. En las excavaciones hay un aumento de volumen a tener en cuenta en el acarreo y una consolidación y compactación en la colocación en el perfil. En los medios de acarreo hay que considerar la capacidad de la caja en volumen y en toneladas y elegir la menor de acuerdo con la densidad. Ya, gracias. Aquí hay algunas palabras. Cubicación. ¿Qué es cubicación? Cómputo métrico. Cómputo métrico o cubicación. Abonan. ¿Qué será abonar? ¿Qué será abonar? Voy a abonar estas cubicaciones. Voy a marcar aquí abonar. Es otro nombre. Es pagar. Abonar. Aquí dice industrias transformadoras, ¿no? En la mayoría de los países, las chancadoras, las zarandas, chancadoras, plantas chancadoras, centrales de mezclas de suelo, ¿no ve? Todas estas las llaman industrias transformadoras, que son, están transformando una roca, lo pueden transformar en arena, ¿no? Y él dice que ha sufrido transformación. Ya ha pasado del estado natural en banco o yacimiento. Miren aquí, ya me da otro nombre. In situ o en yacimiento también. A uno en perfil, mediante las operaciones citadas anteriormente, etc. Entonces, aquí habla de la caja. Nosotros vamos a ver qué es la tolva, no la caja. También finalmente, aquí está lo que habíamos leído, visto hasta la fecha. ¿Quién me ayuda a leer esa última parte? Los terrenos, ya sean suelos o rocas más o menos fragmentadas,
están constituidas por la agregación de partículas de tamaños muy variados. Entre estas partículas quedan huecos, ocupados por aire y agua. Si mediante una acción mecánica variamos la ordenación de estas partículas, modificaremos asimismo el volumen de huecos. Es decir, el volumen de una porción de material no es fijo, sino que depende de las acciones mecánicas a que lo sometemos. El volumen que ocupa se habla también de densidad aparente, como cociente entre la masa de una porción de terreno y su volumen aparente. Gracias. Gracias. Eras tú, Dijo Víctor. niño, ¿no? Aquí es importante lo que ha dicho compañero. Aquí ya le llaman y en laboratorio obtenemos la densidad aparente, que es también peso volumétrico suelto. ¿Lo ven? Miren, aquí he pintado distintos nombres con los cuales ustedes pueden familiarizarse mucho más y seguramente si vamos leyendo de otros países, otras lecturas, vamos a tener otros nombres que los utilizan en el léxico de la construcción en ese país. ¿Listo? Entonces, miren, aquí ya me he hablado de esa parte. El movimiento de tierra se lleva a cabo fundamentalmente mediante acciones mecánicas sobre terrenos. Acciones mecánicas sobre los terrenos. Se causa así un cambio de volumen aparente. Unas veces como efecto secundario, aumento de volumen aparente mediante la excavación, otros por objetivo intermedio para conseguir la mejora del comportamiento mecánico de disminución mediante apisonado. Entonces, este volumen aparente también aquí en esta parte, ¿qué se le da? ¿Qué se le da ahí? No solo había sido suelto. Según esto, este volumen aparente también puede ser compactado. Aquí lo dice. ¿Ya? Bueno, vamos viendo aquí. Es un dibujito diferente, pero de un libro también, donde está el metro cúbico banco, el metro cúbico suelto, el metro cúbico compactado, y aquí en un transporte, y aquí está en un terraplén. Miren qué fácil de entender esto en un esquema o layout. Layout le faltaría si nosotros pintamos aquí una flecha y decimos está en el sentido, sería un layout. En la práctica se toma como referencia un metro cúbico en banco, que les he dicho. A eso llamamos 100. Y los volúmenes aparentes en las diferentes fases se expresan en función a ese metro cúbico inicial. ¿Ya? Y aquí está, esto es de un manual de Caterpillar y de Komatsu, donde los volúmenes aparentes los van determinando así. Por ejemplo, aquí está el 1, dice, y tengo 1, está excavando. En carga y transporte varía, dice, de 1.30 a 1.20 a 1.30. Ya le está poniendo el valor al esponjamiento. Y en compactación, en rellenos, miren todos estos valores que se van observando aquí en distintas etapas. Aquí, cuando es vertido, 20%, o sea, suelto. Voy apisonando, lo logro hasta 1, de 1.10 a 1, y aquí ya compactado a 0.95, en algunos casos 1, que era 1.10. Bueno, esto es en excavación de tierra. Está, miren, de excavación de tierra. Aquí está excavación en roca. En roca tiene también valores, pero si se dan cuenta, valores mucho más altos. Por ejemplo, una roca volada puede llegar hasta 200 de subir, el doble de miren cómo va subiendo el roca. Es mayor, ¿no? Y ya aquí vienen las tareas que vienen en las plantas y el chancado primario y la trituración, qué porcentajes pueden tener. Miren qué interesante para determinar esa situación.
Mientras no se produzcan pérdidas o adición de agua, una porción de suelos rocas mantendrá constante el producto de su densidad aparente por su volumen aparente, siendo esta constante la masa de la porción de terreno que se manipula. Es lo que hemos puesto allí. Eso hemos puesto allí. Y aquí voy obteniendo esa misma fórmula que la he puesto arriba, la he puesto en limpio aquí, y ahí está el valor que obtenemos para esto. A ver, ¿quién me ayuda a leer esta última parte? Ya estamos acabando. La limitación se satisface muy pocas veces. Evaporación, expulsión de agua durante el apisonado, adición de agua para facilitar el apisonado, etc. Continúa zona, por lo que la ecuación anterior no es de aplicación general. Ya. En adelante se entenderá que los conceptos de volumen y densidad se refieren a volumen aparente y densidad aparente, aunque se emita el adjetivo aparente de mojamiento. Al excavar el material en banco, este resulta removido con lo que se provoca un aumento de volumen. Este hecho ha de ser tenido en cuenta para calcular la producción de excavación y dimensionar adecuadamente los medios de transporte necesarios. En todo momento se debe saber si los volúmenes de material que se manejan corresponden al material P o al material ya excavado, suelto, luz, representado por S. Se denomina factor de esponjamiento, entre paréntesis, swell factor, a la relación de volúmenes antes y después de la excavación. Ahí tenemos la relación F sub P igual a F sub P grande, digamos, sobre P sub S, que sería igual a la densidad suelta sobre la densidad en banco. Perfecto. Sí. Entonces aquí hay otro aspecto que también llama la atención. Me están dando sus traducciones en inglés. En banco, bank. Suelto, loose. ¿No? Loose, suelto. Swell factor, que sería el factor de esponjamiento. Entonces, si ustedes están leyendo en inglés, pueden chequear estos valores y sin necesidad de traducir van a poder encontrar esos otros valores de... Entonces, miren, como podrán ver, aquí hay bastante teoría de afianzar lo que habíamos hablado desde el comienzo, ¿ya? Hasta llegar a la compactación. Aquí, cómo han ido obteniendo las densidades, en función de las densidades, después que volumen suelto, densidad suelta y otros factores que vamos obteniendo aquí, etcétera, que todos se resumen en el trabajo que les he dado al comienzo, en ese resumen, que no sé si es en esta diapositiva. Aquí en este resumen se resume todo lo que hemos hablado, está con algunas valores o señales, o ¿cómo se llama? Símbolos diferentes, pero que llevan a este cuadro de resumen que debe ser conocido muy bien por todos ustedes. ¿Alguna pregunta para algo más? Otra lectura que está preparada justamente para que afiancen y doy ejemplos donde se pueden utilizar en limpieza o desbroce, qué deberíamos usar. En excavación conviene nomás usar el metro cúbico banco. Aquí puede ser metro cúbico para limpieza o desbroce en metro cuadrado, o citando el espesor me puede dar el metro cúbico, ¿no? Los factores volumétricos. Y aquí es importante la humedad. La humedad también va a cambiar el peso. Si un material porcentualmente tiene humedad, va a cambiar en ese porcentaje el peso también de esa humedad, le va a dar el suelo. Entonces, con ejercicios de esto vamos a aprender
O sea que ténganlos bien, archívenlos, todo eso que van a recibir por el Classroom y por favor repásenlos y estén muy familiarizados con ellos. Es sencillo, pero puede confundirse y una confusión puede ocasionarles daño económico al Estado, por lo que las carreteras se construyen por fondos públicos. Entonces, con seguridad, la mayoría de obras de tierra son con fondos públicos. Entonces, por eso hay que manejar muy bien esto para no nos tomen el pelo empresas constructoras, si somos directores, si somos supervisores o finalmente si somos fiscales de esa obra. Porque lastimosamente así se maneja la ley y se imputa a los tres si algo sucede. Así que es mejor siempre tener cuidado de manejar estos valores que se les ha enseñado en la clase de hoy. ¿Listo? A ver, La duda, Inge, y es la siguiente. Es conveniente, bueno, Inge, no sé si se puede y es conveniente compactar antes de hacer el acarreo, o sea, en la tolva, Inge. No sé si se ha dado algún caso o sería bueno en algún caso, ¿no? Esa duda tengo, Inge, no sé si me podría explicar. Mira, la lectura y lo que te he explicado te determina que el momento que ya está suelto el material, digamos, apilado, ¿no? Tiene unas características. Lo subes a la volqueta, a la tolva de la volqueta, tiene las mismas ese momento. Comienza a caminar la volqueta y comienza a vibrar y a moverse, entonces tiene otras características ahí, que ya no es la misma, pero se asume la misma, porque es muy bajo ese porcentaje hasta llegar a la obra, ¿no? Si tú quisieras subir arriba y apisonar, porque no creo que compactes, no tendrías las posibilidades de compactar, solamente podrías apisonar ahí arriba para que entre más material. ¿Qué vas a conseguir? Hacerlo más caro tu trabajo, ¿no? Porque en un momento dado, si pesas, te decía en una de las lecturas de hoy, que el peso de la tolva o el volumen de la tolva, hay que escoger, ¿no? El que te dé mayor rendimiento y no te afecte a la producción y operación de la máquina. Entonces, si te he entendido, es de que lo tendrías que compactar ahí arriba, lo apisor para que entre más material. Así era, Cristian, pagar el material como lo estés pagando, ya hemos visto, banco, suelto, compactado, ¿no? Pero el trabajo de apisonar tienes que pagar también. Y hay un obrero que está trabajando para compactar eso y eso se encarece, eso tienes que incrementar a tu precio unitario. ¿Listo? Está bien, Inge. El Classroom está, creo que todo el material, pero creo que no lo ha subido el PDF de la clase.